Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en esta tu escuela, La Mesa Camilla, la primera escuela presencial de mediunidad y tarot en Valencia. Yo soy Loli Esteban y hoy os vengo con un tema muy interesante sobre el tarot, porque una de las situaciones que tenemos que tener clara en el tarot es que la pregunta es la que manda, ¿no?, sobre la historia. Si nosotros leemos como pollo sin cabeza, si no leemos con una estructura, por así decirlo, dentro de un marco, de una pregunta, nosotros podremos estar contestando a cosas que nuestro consultante o nuestra consultante no quiere escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nos preguntan sobre trabajo, nosotros nos tenemos que ceñir, o por lo menos como yo lo veo desde mi escuela, nos tenemos que ceñir a la pregunta. Por eso la historia, dijésemos, la pregunta es la que marca esa historia, el título de esa historia. Bien, hoy vamos a hablar de finales, de cierres y de cambios, ¿no? Claro, si a nosotros nuestra consultante o nuestro consultante nos pregunta sobre si va a cambiar de trabajo, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Y muchas formas distintas, porque hay situaciones en las que no vemos que hay un cambio, porque el consultante, dijésemos que no inicia, no pone acción en ese cambio. Y otras veces podemos ver en una situación, en una lectura, cómo realmente cambia esa persona de trabajo debido a circunstancias que no son eh, generadas por esa persona. Bien, vamos a ir viendo parte por parte y algunas cartas que os he traído que os pueden ayudar en discernir entre cambios, finales y cierres, ¿no? De alguna manera. Bien, primero principal es la pregunta. En la pregunta tiene que haber, por ejemplo, alguna palabra que a mí me genere, que yo busque en la lectura ese arcano que me hable. Por ejemplo, si son cambios, yo tengo que coger y poner mi punto de visión o mi punto de intuición o mi punto de lectura al principio del título en el cambio. Si yo no veo cartas de cambio, si yo no veo algunas de las siguientes cartas que vamos a ver, puede ser que esa persona no esté tomando la acción suficiente, puede ser que esa persona, bueno, pues no vaya a venirle ese cambio por el que está preguntando. Entonces, vamos a distinguir, ¿no? Porque una cosa es un cambio porque la persona lo decide, otra cosa es un cambio porque vienen circunstancias en las cuales la persona, bueno, pues se tiene que amoldar, ¿no?, a ese cambio por muchos motivos, puede ser muchos motivos. Vamos a ver primero en los cambios que la persona decide. Vamos a ir por partes. Vemos aquí, vamos a empezar por el loco, ¿vale? La carta del loco sería la decisión de una persona hacia algo nuevo, hacia un cambio nuevo, algo desconocido e incluso un poquito arriesgado para esa persona. Eso genera un empezar, un inicio, ¿no? Con lo cual podríamos hablar de un cambio, ¿no? Quizás un cambio demasiado arriesgado, ¿no? Demasiado poco pensado, impulsivo. Pero al fin y al cabo, pues bueno, quizás genere algo nuevo. Las cartas, la lectura de cartas, la lectura de los arcanos, siempre se tiene que hacer de una manera conjunta para que tenga un sentido. Entonces, con este loco, esta persona decide hacer ese cambio, pero de una manera quizás no muy pensada, ¿no? Arriesgando.
Vamos a ver con la carta del mago, porque aquí iniciamos algo también que puede ser nuevo, pero en la carta del mago ya te dice, aquí tenemos los recursos. ¿Eh? Si yo quiero hacer un cambio, tendré que ver si todos esos recursos me acompañan para hacer ese cambio, trabajar esa idea que yo tengo de cambio a la tierra y que me dé frutos. Esto sería un cambio decidido por nosotros. Y luego también he traído como ejemplo el 8 de copas, porque el 8 de copas vemos que este personaje toma un rumbo, dejando atrás quizás cosas que le gustan, cosas que le apasionan quizás, pero toma la decisión de un cambio, toma la decisión de un nuevo camino. Aquí no tiene por qué darse circunstancias ajenas ni circunstancias, dijésemos, externas que le hagan cambiar, sino que podría darse que la persona decida ese cambio por ella misma. Aquí tenemos 3 ejemplos. Y ahora vamos a ver un poquito otros ejemplos de circunstancias, ¿no? Circunstancias dadas, pues porque realmente nos ha venido así la situación y hay un cambio. Vamos a empezar por la reina del cambio, que es la rueda de la fortuna. ¿Eh? Al final, la rueda de la fortuna lo que nos muestra es que la vida es cíclica, ¿no? No es lineal, no siempre está lineal, es cíclica. Y estos cambios quizás se generen bien porque la persona lo dijésemos, ha trabajado en ello para que se genere ese cambio, o puede ser un cambio y no esté en las manos de la persona. Bien. Luego tenemos, desde luego, otro cambio que, por supuesto, es externo, que sería la torre. Este cambio te empuja de la noche a la mañana, quizás incluso porque es como un granazo, perdón, un rayo que parte, ¿no? Toda tu estabilidad, todas tus creencias, toda esa forma, ¿no? que tenías de ver las cosas, y quizás con esta torre, pues no te quede más narices, ¿no? Por así decirlo, que ir hacia el cambio. Entonces, sería un cambio un tanto más generado por una fuerza externa, podríamos decir, una circunstancia externa, que por ti mismo. Luego tenemos, por supuesto, la carta de la muerte. La carta de la muerte es un cambio, pero también es un cambio que ya lo vemos venir. Es como que estamos viendo ya una situación que se acerca a nosotros, que se acerca al final y requiere de una transformación. Puede haber un trabajo interno grande y que genera ese cambio. Al final, si nosotros nos están preguntando por voy a cambiar, imaginaros, de trabajo, si a mí me salen esas 3 cartas, cualquiera de esas 3 cartas, a mí me está hablando de cambio, pero quizás no un cambio decidido por esa persona. Es algo externo o algo que necesita esa persona como cambio. Muchas veces hay personas que no se irían de un trabajo, por ejemplo, a iniciar algo nuevo como el loco, por ejemplo, como hemos visto en el loco, ¿sí? Si no tienen algo estable. Entonces, muchas veces necesitan una torre, necesitan una circunstancia externa que les dé esa patadita para atreverse, ¿no? Porque por ellos solos, si no tienen algo establecido, alguna estructura fuerte, pues sería muy arriesgado y no toman esa iniciativa. Entonces no es lo mismo ver un cambio de una torre que no te queda más que seguir adelante y generar un cambio, o una situación como por ejemplo solamente con el loco, ¿no? Donde tú decides ir hacia adelante. Luego tenemos otras cartas que para mí son muy importantes, porque yo le llamo a estas cartas cierre-inicio. ¿Qué significa? Que yo vengo de un 9 en el que yo me doy cuenta de que esta situación ya no puede seguir más, ya no puede ir más hacia adelante.
Y tengo, por ejemplo, vamos a ver esta carta del 10 de bastos. Esta carta del 10 de bastos me indica que yo ya no puedo seguir más con esta situación. Estoy cansado o cansada. Es demasiado trabajo el que llevo hacia adelante. Y bueno, pues necesito avanzar, ¿no? Necesito que esto termine y necesito un cambio. Al final también nos puede hablar de que esa persona va a generar en breve un cambio porque ya no puede más con la situación. ¿Bien? Entonces son cartas que no es que signifiquen cambios por sí misma, sino que nos puede estar hablando de que esta persona, por supuesto, con las cartas que le acompañen, con toda la historia completa, veremos que, bueno, pues esta persona genera un cambio porque no puede ya más con la situación que tiene en el presente. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este 10 de espadas. Este 10 de espadas, tan temido por muchas personas, este 10 de espadas es aquella situación en la que ya has tocado fondo. Y cuando tocas fondo, solo queda ir hacia arriba, no queda otra. Y el 10 de espadas, que está amaneciendo, que tienes esa lucecita, que se asoma por la ventanita, que dices, bueno, hoy tengo un nuevo día, tengo una nueva oportunidad de iniciar algo nuevo, ya no puedo seguir así. Y se genera un cambio. Esto puede ser desde la cosa más simple hasta la situación más trascendental. ¿Eh? Puede ser hasta un cambio de creencias, puede ser hasta un cambio de cómo te hablas, puede ser un cambio de cómo te hablan los demás, ¿no? De cómo soportas que te hablen los demás, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Y estas cartas también generan un cambio. Entonces, aquí lo importante de todo es si el cliente o la clienta me está preguntando por cartas de cambio, me está preguntando por cambios, yo tengo que visualizar si en la lectura se genera alguna carta de cambio. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a poner una hipotética pregunta. Vamos a coger todo nuestro mazo de cartas y vamos a barajar. Cuando barajamos, siempre tenemos que pensar en la pregunta de una manera lo más neutra posible y de una manera lo más escueta, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo generar la pregunta y si nosotros no sabemos cómo generar la pregunta, tenemos dudas de cómo responder. La pregunta es importante porque es el foco que yo no tengo que perder. Si me preguntan si va a haber un cambio laboral, yo solamente miraré lo laboral. No voy a decirle, mira, un cambio laboral no, pero un cambio de pareja seguro. No sería ético esto, porque realmente yo tengo que ceñirme a la lectura que estoy generando, a la lectura que estoy creando, ¿no? Entonces vamos a suponer que nos preguntan por un cambio laboral, ¿sí? Entonces vamos a sacar 4 cartitas, ¿sí? Para no liarnos. ¿Sí? A ver si... Venga, vamos a cortar. Recordad que cada uno corta a su forma y sacamos 4 cartas, ¿vale? Mira, ahora me sale otra carta también que nos podría hablar de cambios, ¿vale? Venga. Vamos a poner las 4 cartitas aquí para que las veáis y las de otros. Bien, bien. Para que veáis cómo se enseña en la escuela la mesa camilla, voy a ponerlas aquí, que las veamos un poquito. Bien. Para que veáis cómo se enseña en la mesa camilla, nosotros no leemos de pasado, presente, no. Vemos una historia en concreto, vemos una tendencia, ¿no? Primero, como nos han preguntado por un cambio laboral, yo observaré si hay cartas de cambio. Aquí, aparte de la que hemos nombrado antes, tenemos una carta que es el 6 de espadas. Este 6 de espadas nos habla de cambios también. ¿Por qué? Porque aparte que el 6 viene del arcano mayor de los enamorados, que son decisiones, nosotros tomamos una decisión
por el motivo que sea, de trasladarnos. Puede ser un traslado físico o incluso un traslado de nuestros pensamientos, ¿no? De pensar de otra manera. Pero también nos puede hablar de un cambio de trabajo, de un cambio físico, ¿no? O incluso de puesto, ¿no? Entonces, vemos que aquí ya sí nos habla de cambios y vamos a ver qué tipo de cambio va a ser. Desde luego, si nosotros observamos las cartas, vemos que hay un poco de todo. Vemos que eh, hay un cambio quizás que pueda afectar su economía, ese cambio de puesto, de trabajo, de otra, ya si se va a otra ciudad, se va a otro trabajo, se va a otro lugar, vemos que puede afectar a la economía. ¿Sí? A lo mejor porque cobra menos, a lo mejor porque donde tenga que ir tiene más gastos. Esto ya iríamos trabajándolo con la intuición, qué nos dice nuestra intuición, ¿no? Pero vemos que aquí hay unos recursos que realmente tiene que tener cuidado de no perder. Y por otro lado, este cambio también puede ser que sea algo nuevo, porque las sotas nos hablan de inexperiencia, nos hablan de inexperiencia en algún ámbito. Entonces, este cambio que va a venir laboral para esta persona puede ser que le sea difícil por dos motivos. Uno, porque es novedoso para esta persona y otro porque puede generar gastos económicos allá donde vaya. ¿Sí? Entonces, este cambio sí que va a haber un cambio laboral, pero vemos que esa persona puede decidir, quizás, no, esto lo veríamos en otra lectura que hiciéramos, veríamos si puede decidir al final irse o no irse, ¿no? Al final siempre podemos decidir, ¿no? Con todo podemos decidir. Nunca hay nada que no podamos decidir. Es decir, esta lectura no se haría de forma determinante diciendo lo siguiente, que vas a ir a un lugar donde vas a perder dinero. No. La forma en la que nosotros lo desarrollaríamos sería, hay una decisión, hay un cambio, yo sí veo un cambio de trabajo, pero que tendrás que valorar porque este cambio de trabajo quizás perjudique la economía y además es un trabajo nuevo para ti, con lo cual puede generarte un poquito de malestar, ¿no? Cuando uno empieza, eh, puede ponerle ilusión, pero también puede ser que sea molesto. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros le decimos al consultante, no, 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 no cambies. No, la decisión está en la persona. La última decisión la tiene la persona, pero como tarotistas tenemos que decirles las posibles dificultades que se puede encontrar. ¿Y qué puede hacer esta persona? Porque siempre se puede hacer algo. Bueno, pues mirar los posibles gastos, que cuanto menos sean, mucho mejor. Es decir, a lo mejor, no sé, puede fijarse y controlar esos gastos que va a tener a que le originen ese cambio y, por supuesto, tomarse con ilusión y pasión los nuevos comienzos. Porque quizás si mira las cosas desde otra perspectiva, ¿vale? Pues esto es mirar las cosas de otra forma, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? ¿No? No es qué va a pasar, sino qué puedo hacer yo ante esa situación. ¿Sí? Pero primero generaremos una lectura si sale cambio. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, esta, vamos a poner otro ejemplo que no genere cambio. ¿Vale? A ver, esta. Eh, eh, Esta y esta, vale, que son cartas. Imaginemos que nos salen estas cuatro. Bueno, voy a poner tres porque es que si no me cuesta mucho. Bien, vamos a poner tres, ¿vale? Y vemos que son cartas que no generan cambio. No nos hablan de cambios, ¿sí? Entonces, podemos leerla de la siguiente manera. Cuando no se genera un cambio y la persona nos está preguntando si va a haber un cambio en lo laboral, entendemos, ¿no? Podemos ver que esa persona, pues quizás le gustaría, ¿no?
Vale, entonces, ¿qué vemos? Primero, pasividad. Vemos que la persona no pone acción. No vemos nada de acción o pasión, que serían los bastos. Con lo cual, si lo piensa, lo tiene estratégicamente planeado, espera un cambio, no lo genera, porque aquí está esperando frutos. ¿Lo veis? Entonces, no sería una acción de yo busco el cambio, yo provoco ese cambio. Pueden ser por dos cosas. Una, porque se esté viendo venir un descuido, por ejemplo, o una situación en la que él o ella sabe que va a cambiar, o porque realmente necesite mucho pensar estratégicamente. Como os he dicho, no sería un loco, ¿eh? No sería la energía de un loco, ni la energía de un mago. ¿Por qué? Porque necesita primero tener algo fijo para poder tomar esa decisión de cambio. ¿Entendemos más o menos cómo funciona el tarot? Es decir, el tarot funciona de la siguiente manera. Nosotros no podemos o no deberíamos determinar a las personas, sino ver el tarot como una herramienta de posibilidades y de infinitas posibilidades, como tantas infinitas decisiones hay pues eso, de llevar tu vida, ¿no? Así que bueno, espero haberos despejado un poquito, haberos despejado un poquito las dudas y si quieres estudiar en la escuela La Mesa Camilla, iniciamos eh, cursos en mayo, sí, iniciamos cursos en mayo los martes. En esta ocasión serán 3 meses porque cogemos mayo, junio y julio. Se da el mismo contenido, pero más comprimido en los 3 meses, con lo cual se hace días de 3 horas, que será en horario de 5 a 8 de la tarde, todos los martes por la tarde, ¿sí? Desde mayo, desde el 5 de mayo hasta el 28 de julio. ¿Eh? Tenéis toda la info en www.escuelalamesacamilla.com. Así que sí, bueno, pues si quieres aprender, tanto si lo quieres como para ti, como dedicarte profesionalmente a ello, pues esta es tu escuela presencial en Valencia. Muchas gracias.